También he estado ahí, frente a alguien que sufre y no sé por dónde ir. Ansiedad que no da tregua, consultantes atrapados en la misma rueda. Ya lo intento todo, dice entre suspiros, evita se paraliza y yo me siento sin hilo. No quiero improvisar ni dar vueltas al vacío. Necesito herramientas, un camino, y entonces vivo aquí, con dudas y esperanza. De una estrategia, no de confianza ciega, de intervenir con foco, de mirar lo que pasa. De que el síntoma no es enemigo, es puerta abierta. Ah, y entonces llego aquí, con dudas y esperanza. Me hablan de estrategia o de confianza ciega, intervenir con foco, en mirar lo que pasa, de que el síntoma no es enemigo, es puerta abierta, el caos en la estrategia, de escuchar, intervenir, mapas que orientan y preguntas que hacen sentir, ya no paro con la angustia de no saber qué decir. De la primera sesión comienza a construir en el contexto reflexivo. Dejo de juzgar, entiendo que la ansiedad no es solo callarnos. Las etiquetas lo que quiero mirar, sin historias que en el cuerpo han aprendido a gritar. Y en la fase comprende lo que es notar. El ciclo habitativo no para de pero se observo con calma y planifico al entrar. El mapa de la sesión me ayuda a no naufragar. La teoría, la brújula, las técnicas breves para cada señal. Si colapso, tenía por dónde empezar. Ya no espero el momento, me puedo activar. Cuando la mente no para de hablar, hay una ruta para intervenir y calmar. Rumiación, hipercontrol, perfección que desgasta. Tengo recursos, no solo esperanza. Mm. Cuando el cuerpo no aguanta, todo grita. No digo el psicológico, me vuelvo iría. Y mis ojos grito de más. Ay, de la con humanidad. Ya no me pierdo, no me desbordo. Tengo un marco que sostiene este modo. Y cuando siento que nada avanza, uso el kit, recupero la confianza. Porque incluso en el estancamiento hay lenguaje que regula el pensamiento. Y si el pasado aún duele y condiciona, sé cómo cerrar sin que el dolor abandone. No más sesiones sin dirección. Mi ansiedad disfrazada de control. Tengo herramientas, tengo visión. Una estructura que abraza la emoción. Desde la fase transforma hasta el cierre final. No se trata de durar, sino de impactar. Terapia breve aplicada con verdad. Sí, se puede cambiar sin verme con claridad. 20 lecciones y técnicas. Una comunidad que me respalda, no camino solo. Desde la primera sesión. Tengo un mapa para el cambio. En un mapa para el cambio. Bien estado ahí, frente a alguien que sufre y no sé por dónde ir. Ansiedad que no da tregua, consultantes atrapados en la misma rueda. Ya lo intento todo, dice entre suspiros, evita se paraliza. Y yo me... Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto verles, tenerles por acá, volvernos a encontrar. Algunos ya no nos habíamos visto desde hace unas semanas, entonces me da mucho gusto que podamos haber encontrado esta oportunidad para volver a coincidir. Y bueno, es la idea de esta sesión, de juntarnos hoy, es sobre todo para hablar del curso de aplicación, bueno, del método terapia breve aplicado a casos de ansiedad.
Entonces, ver si han tenido dudas al revisar el material, si tienen algún caso que quieran que podamos supervisar, que podamos comentar. Entonces, esta sesión es diferente porque esta sesión más bien la van llevando ustedes. Entonces, pues soy toda oídos, quien quiera eh, comentar algún caso, hacer alguna pregunta o incluso hacer alguna observación, retroalimentación del material, de lo que han visto, de qué les ha parecido. Entonces, pues adelante, quien quiera empezar. A mí me gustaría comentar algo. Sí, Nancy. Sobre la ansiedad, hay una persona que yo estoy atendiendo, Ujú. y ella le causa mucha ansiedad. Bueno, llegó a tomar terapia porque ella le causa mucha ansiedad la forma en la que su mamá la trata. Ella es psicóloga, de hecho, trabaja, ¿Tu consultante o la mamá? O las dos. las dos, Las las dos son dos son. psicólogas. Ajá. Pero a ella le da mucha ansiedad, se pone mal porque obviamente la mamá le exige, este, como que lo que ya no pudo hacer la mamá, pues ella lo tiene que hacer, ¿no? Ella Ujú. tiene ya 48 años, y pues sí, efectivamente a la fecha ella, se acercó a mí porque trae un estrés tremendo, pero pues a la vez es ansiosa, ¿no? Porque no puede hacer, como que a ella se le complica todo, la presión de la mamá, la presión del trabajo, y como ella trabaja donde trabajó su mamá, que ya es jubilada, pues como que ella tiene esa presión de que tiene que ser mejor que la mamá, ¿no? O sea, de que no puede quedar mal en ningún sentido porque si no ella se estresa, ella se pone mal, ansiosa y todo. Entonces, bueno, yo ya lo he comentado con ella de que pues cada quien tiene su ritmo, su proceso y aunque todos seamos psicólogos, ¿no? Le digo, aunque tú, yo, tu mamá y muchos seamos psicólogos, no siempre vamos a ser iguales, ¿no? Pero como que sí me siento de repente como yo me siento de repente atorada porque digo, como que me pesa a mí mucho el saber que ella es psicóloga. O sea, como que digo, ¿y qué tal si no está, si no, no le estoy dando como que pues la terapia correcta o algo así? Entonces, no sé, ahí como que me estoy atorando. Ujú, ujú. A ver, vamos a ir como juntas, como revisando el caso y sirve que los demás van escuchando, ¿no? Y sí, sí pasa que cuando nos toca atender colegas, pues probablemente lo sentimos más como examen o como, bueno, pues qué le voy a decir si eso ya también lo sabe la persona. Y justo ahí es donde empieza la parte de la intervención, ¿no? Justo como, ¿y en qué te gustaría que yo te ayudara? Justo en el bootcamp, porque ahora que estoy viéndolas y creo que todas lo tomaron. Entonces hablábamos de la parte tan indispensable que se vuelve el formular objetivos, porque ahorita como lo planteas, todavía no está tan claro cuáles son los objetivos terapéuticos. O sea, hay un contexto, y te lo agradezco porque nos sirve, ¿no? De que es psicóloga y la mamá también, y hay alguna dinámica probablemente de sobreexigencia o tal vez de rasgos perfeccionistas. Tenemos como este contexto, pero ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿qué es lo que tu consultante desea que pase? ¿Qué es lo que está esperando que como colega, en qué cosas puedes entrar? ¿Qué cosas son las que ella sabe? Por ejemplo, esta parte, este consejo, ¿no? O este pensamiento de, bueno, todos somos diferentes. Está bien, ¿no? En un principio es empático, pero ¿hacia dónde está la intervención o cuál es el proyecto terapéutico? Entonces, pero no tenemos proyecto si no tenemos objetivo, entonces regreso un poquito para preguntarte eso, cuando ella llega a consulta contigo o cuando han estado trabajando en esta parte de qué se va a o sea, de esta elaboración del proyecto psicoterapéutico, como en qué punto están, qué han avanzado, cuáles son las intervenciones que has llevado con ella, porque
al parecer, y tú corrígeme, como que ya llevan varias sesiones o ya llevan sesiones. un proceso. Ajá, yo lo que he tratado de hacer con ella es que, bueno, ella obviamente quiere bajar ese nivel de estrés, de ansiedad. Entonces Ujú, yo lo que le decía es que qué era lo que realmente le estresaba, ¿no? O sea, que si ella se ha dado cuenta realmente qué es lo que realmente le estresaba. Y ella pues se quedaba callada así como de, pues es que es todo. Y le dije, pero en concreto, ¿qué sería? Entonces, en eso es lo que he estado trabajando con ella, en que se dé cuenta qué es lo que realmente le estresa. ujú. Si realmente es la exigencia por parte de su mamá, o realmente es el trabajo que le exigen, o qué es lo que, pues lo que a ella Sí, la estresa. la Fíjate que estresa. esa pregunta puede ser a veces un poco compleja, sobre todo porque ella ya te dijo todo. Entonces, y sí, puede ser todo, ¿no? Y eso se le llama ansiedad generalizada cuando es la mamá o es la pareja o son los No sé. amigos. Entonces, sí, o sea, la respuesta que ella te da es genuina. Nosotros a lo mejor justo en la parte, perdóname, comprende, podemos ir haciendo estas preguntas más como cuestión como para saber si es algo más específico o algo más generalizado, pero solamente como preámbulo. Por ejemplo, oye, y normalmente la pregunta que solemos hacer es, oye, ¿y esta ansiedad, ¿no? que experimentas? ¿Es más, es en situaciones que puedes prever o es en general? Y como ya te dice, no, es en todo. Ok, listo. Con eso tenemos suficiente. Al menos en la terapia breve, el identificar, por ejemplo, pero, por ejemplo, ¿no? A ver, no, de aquí a la próxima vez quiero que te fijes si es más tu mamá o es el trabajo. Probablemente puede ser un estresor más, porque ahora el estrés de cumplir con la tarea y de identificarlo y de saber cuándo, Ajá. cuando lo que ella te dice es todo, ¿no? Y entonces se puede abordar así, como un todo. Sobre todo la intervención no la hacemos tanto en necesariamente tener certeza o precisión quirúrgica con cuál es el detonante, porque si es todo, pues con todo trabajamos, pero sí el foco usualmente lo ponemos en diferentes aspectos dependiendo hacia dónde estemos perfilando nuestra intervención. Usualmente para los casos de ansiedad, una de las posibilidades de terapia breve es la terapia estratégica, ¿no? O centrada en soluciones o narrativa ericksoniana. Entonces, eso lo vamos decidiendo con base en las preguntas que le vamos haciendo, por ejemplo, a ella, ¿no? Y aparte, como es colega, probablemente haya cosas que ya sepa y no sea necesario retomarlas. Pero de todas formas preguntamos, ¿no? Por ejemplo, en la mañana hablábamos de las cuestiones psicofisiológicas, ¿no? De la activación del eje hipotalámico pituitario adrenal, ¿no? Y entonces probablemente como es colega y como es psicóloga y la mamá también, o sea, probablemente eso ya lo tenga. Más bien identificamos cuáles son o sea, cuál es el ciclo y yo no lo sé, ¿no? Probablemente voy a hipotetizar solo para ilustrar, a lo mejor justamente esta sobreexigencia o estos rasgos más de perfeccionismo de yo no me puedo equivocar y mi mamá me dice que yo no me puedo equivocar y que tengo que hacer las cosas bien y entonces cuando algo se sale un poquito mal es como, viene el estrés y entonces es como, no, 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 pero hay más sobreexigencia. Y con eso, ¿no? Si eso es si esa es la circularidad que hay, con eso tenemos más que suficiente para intervenir. Justamente en la lección que se llama así, se llama el ciclo evitativo, yo ahí lo aprovecho para ilustrar, ¿no? La evitación que hay. Por ejemplo, a lo mejor, no lo sé, ¿no? Si decías, parte de lo que ella dice en el motivo de consulta es que es mi mamá. Probablemente esta relación, ¿no? sea con la que desea a lo mejor ilustrar cómo es la dinámica y entonces lo que hacemos en la fase comprende, antes de plantear el objetivo terapéutico, es, por ejemplo, ¿y cómo sería la relación con tu mamá? ¿no? Suponte que la ansiedad, como tú dices, se reduce. O sea, ¿cómo se daría cuenta? O sea, ¿cómo se daría cuenta que está reducida? ¿Qué te dirían? ¿Qué lo notaría? ¿Qué harían en lugar de conversar como lo hacen o con los comentarios que ella lo... Y entonces poder identificar ahí qué cosas ya ha hecho, eh, y
ver cuál es el grado, o sea, qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no, para poder evaluar y para poder hacer la intervención. No sé si a este punto de evaluar intentos de solución o estrategias de afrontamiento, o como fuera, han llegado para ver qué es lo que funciona, qué es lo que no y en qué medida, y si funcionan más como una cuestión más a corto plazo o si realmente funcionan de manera sostenida. No sé si en esta parte hayas avanzado en este sentido. Si quieres, prende tu micro para poderte... Ah, Eso. ya. Sí, sí me ha comentado. En sí, con ella llevo como cuatro, cinco, cinco sesiones. Y me ha comentado que ahorita la relación con su mamá ya ha mejorado bastante. Este, mm, que de hecho ella como que ha puesto límites también, porque era una parte que yo noté que ella como que no ponía límites. Y entonces todo lo que la mamá le decía, como que ella lo absorbía demasiado. Entonces yo le dije que pues sí, ¿no? Siempre iba a ser su mamá, o sea, no es que le falte uno el respeto a los padres, pero pues también a veces hay que poner ciertos límites para que pues también nosotros nos sientamos con esa fuerza de, bueno, con esa pues seguridad de lo que estamos haciendo, ¿no? Oye, Nancy, y una Entonces, pregunta, nada más te mande. interrumpo tantitito. ¿Y esta idea o esta parte de poner los límites, cómo es que surge? O sea, tú le dices, oye, o sea, tú como que Ah, lo pones en la mesa o ella ah, te ok, dice porque, que sí, quiere porque ella, aprender o cómo es. ajá, ella me indica, por ejemplo, ay, no, es que mi mamá se enojó conmigo porque, le dijo a mi hijo que yo, o sea, sí, ¿no? Me empieza así a decir todo, y entonces yo veo ahí que hacen falta, pues que ella le ponga límites a su mamá, entonces yo a ella le pregunto, oye, ¿y por ejemplo, qué diferente sería si tu mamá... em, no sé, a lo mejor platicaras con ella y de esta forma le dijeras que pues que tu hijo no es quien tiene que ser responsable de esta situación, porque ya por ahí traían algún problema que como que estaba involucrando la mamá al hijo de ella. Entonces me dijo, no, pues sí, dice, porque finalmente pues mi hijo va en la secundaria y pues yo lo que menos quiero, creo que yo he hecho o me considero que he hecho un buen trabajo para que, no sé, ¿no? Que mi familia funcione bien y no sé qué, pero mi mamá, le empieza a decir, no, tu mamá hace esto, o no hace esto. Entonces ya yo le dije, bueno, entonces ahí tú qué crees que tendrías que hacer con tu mamá para que en un momento dado no haga un conflicto con tu familia nuclear en tu esposo, tus hijos y tú, este, y también pues tú estés bien con ella, o sea, se quedó pensando y entonces, me dijo, pues a lo mejor decirle que no involucre a mi hijo, ponerle un límite. Le dije, ¿y por qué no si tú consideras que ese sería una solución, ¿por qué es lo que te impide no hacerlo? Y se quedó pensando, dice, es que mi mamá es que a ella como que de repente le he tenido como mucho miedo porque con ella no se puede, siempre quiere tener la razón, así, así. Entonces fue por ahí porque yo me di cuenta y que ella en su momento sí está poniendo ciertos límites con su mamá, porque ya está como que rebasando, ya está entrando o como que a su familia ya le está metiendo ideas a los hijos, que Oye, una Nancy, a prima ver, nada más llegó. te voy a interrumpir un poquito. A ver, entonces, está el caso de esta chica, has trabajado con ella 5 o 6 veces, ha trabajado en la parte de los límites, la relación con la mamá ha mejorado, ya identificaron esto. Ahorita con el caso, ¿en qué punto estás? ¿Cuál es como la duda que tienes? ¿En qué como punto de avance? Platica con... Ah, ok. Aquí sería realmente el punto, de que
Bueno, no he tocado, bueno, yo no le, ella me dice que ya le puso los límites y sí se ha sentido mejor, ¿no? Entonces dice, bueno, yo ya me siento como que mejor en el aspecto de que había cosas que no he hecho, pero que ya lo he hecho, no he enfrentado, pero ya lo he hecho con mi mamá y como que tenemos buena relación, pero ya, y entonces digo yo, ¿realmente lo estás haciendo? O sea, mi duda es así como de, em, yo no la veo o la noto realmente que baje un poquito su estrés porque, de hecho, cuando llega a las consultas siempre está como, la observo y está como hasta temblorosa. Pero ahí yo creo que me hace falta a mí preguntarle, ¿verdad? ¿Por qué llega así o no sé? Porque está así hasta como, como que tiembla, si escribe algo tiembla, o sea, así como que está ansiosa. No sé, no sé si voy bien o no. La intervención que ahorita me platicas no es la clásica que hacemos en terapia breve, ¿no? En terapia breve, más bien justo, ¿no? Con estas intervenciones, por ejemplo, cuando lo estabas comentando, evidentemente yo no la conozco y no es mi consultante ni nada, pero cuando estabas hablando, a mí se me ocurría que si hay, por ejemplo, esta voz de la mamá, ¿no? A lo mejor como diciendo el que es que tú lo tienes que hacer y esta voz de la exigencia, ¿no? Así le voy a poner. Justo lo que hacemos en terapia breve, una de las maniobras del método terapia breve, primero es externalizar el síntoma, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo pondría la exigencia o el perfeccionismo o la vigilancia, qué sé yo, que a lo mejor es lo que pudiera estar experimentando. Y entonces, normalmente, por ejemplo, parte de las maniobras, dentro de la familia, de las maniobras estratégicas, está la prescripción del síntoma, ¿no? A mí es una de las técnicas que más me gustan, me parecen muy efectivas, producen un efecto, les llamamos experiencia emocional correctiva. Y entonces, por ejemplo, hay una técnica que se llama el púlpito al inquisidor y a ella me parece, y es de mera impresión, le pondría el púlpito al inquisidor mixto, que es entre interno y externo. Y entonces, por ejemplo, la prescripción del síntoma va de que todos los días, en un lapso de media hora, a lo mejor entre, no sé si se dedica a la terapia o a otra cosa, pero bueno, en un rato, que pueda justamente la voz de la exigencia, ¿no? Que a lo mejor está alimentada por cosas de la mamá, por lo que ella misma, por lo que a lo mejor las demás personas. Y yo a veces cuando trato con colegas les digo, incluso incluyéndome a mí, porque a lo mejor tú piensas que yo pienso que tú como psicóloga no deberías tener tales problemas y Ujú, entonces, y a lo mejor también te sientes juzgada por mí, ¿no? Y entonces incluir toda esta, por ejemplo, esta exigencia o esta sintomatología o, por ejemplo, normalmente no hacemos o sea, en la terapia breve no es clásico que hagamos interpretaciones, más bien compartimos observaciones. En el caso de, fíjate que cuando vienes a terapia, yo te noto agitada, ¿no? Noto que, por ejemplo, tienes más movimiento en las piernas o en las manos. Y la ajá, persona nos puede decir, ay, no, pues es que yo así porque estoy acalorada. O, ay, es que como que me picaba el pantalón o porque me andaba del baño. Entonces, no necesariamente, o sea, y ahí muchas veces nuestra interpretación o nuestra observación es errónea y en algunas otras, a lo mejor la persona puede decir, sí, fíjate que aunque yo esté tranquila, mi cuerpo como que se mueve, ¿no? A mí me decía una chica, me acuerdo que porque estaba en sesión y como que se apretaba aquí, ¿no? Se ujú, apretaba y ujú, luego ya ujú, tenía como morado. Y le pregunté, le digo, fíjate que me llama la atención que te haces así en las manos. Y dijo, ah, sí, es que yo vi un TikTok que así te relajas y demás. Y le dije, ¿y a ti te gustaría que tocáramos eso? Pues como que estoy acostumbrada, pero no me molesta, pero tú cómo ves. Y entonces lo conversamos y finalmente fue como de, bueno, pues vamos a probar para que... fueron justamente con preguntas centradas en soluciones. O sea, ¿y tú qué crees que si en lugar de hacerte así en las manos, qué otra cosa harías? Y me dijo, ay, no, porque ella aparte era de unas uñas muy arregladas y dijo, no, como que me ujú, gustaría como que mostrarlas, ¿no? Y entonces, justo esa parte, por ejemplo, la parte de la relación con la mamá, ¿no? Entonces, déjame regresar para no enrollarme en el tema de la intervención.
Normalmente, a mí ahorita por lo que platicas, esta parte como del púlpito al inquisidor mixto, ¿no? Tanto interno como externo, sería una prescripción del síntoma que a mí se me ocurre que haría. Y normalmente la parte de la exploración, tanto de futuro deseado, por ejemplo, si uno de los temas que me parece que es a lo mejor en lo que más ha girado la conversación o las diferentes sesiones es en torno a la mamá, pues entonces la orientación centrada en soluciones es ¿y cómo te gustaría que fuera la relación con tu mamá? Si te, ti dependiera. Y entonces, eh, eso, a lo mejor nos contesta, pues que le pondría límites. ¿Y cómo sería eso? No, pues que le diría que en la educación de mis hijos, pues yo soy la autoridad. ¿Ok? Y ha habido en lugar de, no es que estemos peleados con la psicoeducación, pero se prefiere, o sea, se suele preferir o se suele recomendar anteponer varias técnicas primero, ¿no? No que la psicoeducación como técnica no sea útil, pero normalmente no tiene un tamaño de efecto tan grande. O sea, no importa tanto y más porque probablemente, pues ella sí es psicóloga y, o sea, y no quiero decir que como psicólogos lo tengamos que saber porque aparte nos podemos dedicar a muchas cosas, pero que no necesariamente, ¿no? Pero de todas formas, ir más a la parte de la exploración, por ejemplo, ¿ya ha habido algún momento en el que la relación marche bien o no esté tan mal? O podemos hacer preguntas de escala para poder tener una visión de en qué momento están ahora. De a lo mejor, oye, y en otro momento, ay, no, fíjate que cuando eran chiquitos, o fíjate que cuando no sé qué, o tal cosa, o que a lo mejor tu mamá te dé un consejo y que tu respuesta sea más parecida como quisieras, y entonces, en lugar de decirle, no, mira, es que tú le tienes que decir tal y psicoeducar y los límites y la importancia y el orden del amor de Hellinger, no sé, lo que fuera que queramos comunicar, más bien nos vamos a la parte de exploración de excepciones y cuando ya exploramos excepciones, normalmente el camino más natural es que aplicamos otra técnica que se llama atribución del control, ¿no? Y entonces más bien vamos tejiendo una serie de técnicas para que la persona tenga esta agencia personal. eh, y que realmente lo que se busca, sobre todo con las técnicas estratégicas, es que surja esto, una experiencia emocional correctiva, y eso el efecto que suele tener es que de una a otra sesión la idea es que si elegimos adecuadamente, o sea, la técnica, la idoneidad, la persona la hace, es que hay algo que se llama experiencia emocional correctiva. ¿Y eso qué significa? Que el síntoma, ¡pum!, como que se desmantela, se cuenta, ¿no? Ujú. Y empezamos a ver, ¿no? Y ya esa fase ya es para ir consolidando cambios y más mejorías y más mejorías. Entonces, sí, y podemos hacer algunas otras cosas, ¿no? A lo mejor sí lo que tiene es que está muy molesta con su mamá y que por algún motivo la relación familiar tiene que ser estrecha y a lo mejor vemos que está, no sé, molesta con la mamá o con los hijos o con ella misma. A lo mejor, ¿no? Atendemos a esa emoción, no sé, me viene a la mente el epistolario de la rabia o podemos hacer dentro del entrenamiento, por ejemplo, enseñamos hipnosis y entonces pues puede ser que en un trance y salga ese enojo o como prescripción del síntoma. O sea, hacemos algo, pero sí atendemos lo que está pasando porque me da la impresión que a lo mejor por ahora esta sobrecarga o esta exigencia o hay todavía algunas cuestiones de desregulación, pero lo más importante y que yo te recomendaría en este punto con ella es evaluar, ¿no? Normalmente la terapia breve suelen ser pocas sesiones Poca, sí. y entonces, si ya por ejemplo estás en la sexta, ¿no? No que lo tengas que hacer así porque probablemente no has abordado todo el caso con la terapia breve y las implementaciones del modelo, pero sí el evaluar, ¿no? El que digas, a ver, mira, ya vamos 6 sesiones o tantas semanas o meses trabajando y entonces, a ver, ¿qué consideras que te ha servido? ¿Qué cosas nos faltan? ¿En qué punto es al que quisieras llegar? Porque probablemente, no lo sé, si ella te dice, sí, ya puse los límites con mi mamá y ya estoy mejor, bueno, ¿y en qué más Ya, quisieras el que qué te más, sí. ayudara? O cómo quieres que aprovechemos las sesiones? ¿O quieres seguir viniendo? Entonces, a lo mejor está como inquietud que puedes tener como de, ay, pero si estás viviendo, pero si no, y sí, pero yo todavía como que veo. Es un buen momento
para, a esto le llamamos resumir para redirigir, ¿no? Entonces decirle, fíjate que yo veo tales cosas y tú qué has visto, y la parte del elogio terapéutico, ¿no? O sea, de ver las fortalezas, los avances, pero dejarle a ella la parte de hasta qué punto, ¿no? Porque probablemente es como, la relación conmigo estaba súper mal, ahora está más o menos, pero para mí ya sí está bien, entonces ese entonces tema a sería lo mejor ya está. como, como recomendable, por ejemplo, decirle, bueno, este, eso que me acabas de decir, ¿no? De que, bueno, ya te sientes mejor con tu mamá, tu relación ya está mejor, quisieras que abordáramos algún otro tema, quisieras que siguiéramos con eso, te falta algo sobre el tema con tu mamá, ¿sí? ¿Algo así? Más o menos, yo lo que te recomendaría sería, toma tus notas de la primera sesión que tuviste con ella. Sí, Y entonces sí, sí, decirle, sí, oye, Nancy, ¿no? Nos vimos hace 3 meses y en esa sesión me platicabas que estabas experimentando estrés porque la relación con tu mamá era muy complicada y ahora en estos tiempos, o en estas semanas, o en estas sesiones, eh, me platicaste que pusiste límites y que así, y así, y esto, y que ahora, y ahorita, en este punto, ¿cómo te sientes, no? ¿cómo te En este sientes? punto, si volviéramos, imagínate que es la sesión uno y yo te preguntaría qué quieres trabajar, cómo te gustaría que aprovecháramos esta sesión y sesiones siguientes, qué te gustaría que fuera. Entonces yo luego les digo, haz de cuenta que es como cuando vas en un, bueno, como tú eres de Ciudad de México, será un elevador, ¿no? Aquí yo normalmente les digo un cerrito o una montañita o algo así, porque Ujú. pues, aquí hay. Entonces, que vas en un elevador. Entonces, a lo mejor si vas, no sé, en una ciudad, no es lo mismo cuando estás en la planta baja o piso uno, que a lo mejor cuando ya estás en un piso 10, 20, 50, ¿no? Porque pues o sea, tienes un panorama diferente. Entonces, ahora que ya has avanzado y que a lo mejor ya estás en otro piso diferente al que estabas cuando empezamos, y eso también es una forma indirecta de elogiar y de darle a la persona esta sensación de logro por las cosas que sí ha hecho. Y entonces, decirle, y ahora en este punto en el que estás, con esta visión que tienes, ¿qué notas? O sea, ¿qué encuentras? ¿Qué te gustaría que hiciéramos? Entonces, conversemos para poder saber cómo, si seguimos avanzando, qué es lo que, o si hay cosas que faltan, y entonces poder reestructurar. Y entonces eso te permitiría como retomar el caso. En general, por la respuesta que ella te decía, ¿no? Que es como todo me estresa. Por ejemplo, en la terapia breve hay un protocolo que es el de la terapia estratégica para ansiedad generalizada y hay maniobras de intervención, ¿no? Y entre esas maniobras normalmente está dependiendo, ¿no? Si es necesario, o sea, claro, todas las técnicas son si aplican o no aplican, pero puede estar el miedo a la ayuda o la ayuda que daña. Está la intervención de el diario de a bordo, que es una técnica entre distracción y entre bitácora. Está la media hora de la peor fantasía o prescripciones del síntoma. Y luego esas intervenciones se van diluyendo. Por ejemplo, la media hora de prescripción del síntoma, que por ejemplo podría ser el púlpito al inquisidor, sale como, o sea, primero media hora, luego 5 minutos, 5 veces al día y luego solo en caso de necesidad. Esta prescripción del síntoma, en la terapia estratégica se trabaja a través de estratagemas. Y entonces, este estratagema es de la familia de apagar el fuego añadiendo más leña, ¿no? Que es la exacerbación del síntoma. Porque, y abro esto porque por lo que platicas, si ella tiene estos rasgos más de perfección o esta autoexigencia, puede ser, y esto es una súper hipótesis que puede estar totalmente equivocada, en el que a lo mejor ella, no sé, pasa algo en su trabajo o en su casa y no es perfecto, y entonces a lo mejor como que se recrimina, es como, no, 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 pero ya, tranquila y tengo que hacer bien, y va siguiente, siguiente, Ujú, siguiente, siguiente, y entonces está ujú. exacerbada. Y justamente ahí es que entra esta intervención y calza, decimos, con la postura del consultante. Entonces, las prescripciones del síntoma, te digo, que son de esta familia de apagar el fuego añadiendo más leña, entra esta de 30 minutos, luego 5 veces al día y luego solo en caso de necesidad.
Y normalmente se va aparejando con el diario de a bordo, que es una técnica de la familia de la estratagema de surcar el mar a espaldas del cielo, que básicamente es una técnica justo de distracción para que este ciclo, en lugar de retroalimentarse, pueda tener como una parte de difusión. Y normalmente, dependiendo si aplica o no, puede ser algo así como un mapa de los límites o como ayuda que daña. Entonces hay que ver cuáles calzan de acuerdo a algo que se hace, que es el diálogo estratégico. Pero probablemente si está presente el tema de la ansiedad a través del cuerpo, por ejemplo, a través de estos movimientos, probablemente la lección que está aquí en el curso, que se llama Cuando la ansiedad se expresa a través del cuerpo o algo así, ahí podrías encontrar algo útil. No sé si esa lección ya la viste, si encontraste algo que pareciera No, no la he visto. porque hay dos, también hay una que se llama Cuando la mente no para, y justamente es eso, es para cuando hay muchos casos de rumiación, de perfeccionismo y cuando hay como mucha actividad mental. Normalmente, entre las diferentes técnicas que hay, justamente puedes utilizar alguna reorientación, justo, ¿no? En lugar de esta sobreexigencia, a lo mejor un poco más desde la parte del disfrute, pero antídoto, digamos, lo pone la persona basada en el futuro deseado. Entonces es como que se va conectando las diferentes como piezas del rompecabezas, pero no sé si más o menos esto que te digo eh, te ayuda. Sí, 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 muchas gracias. Sí, estoy viendo como que otras alternativas, que, bueno, para empezar, como que retomar, o sea, como que darle una pausa, así como para ver cómo está, cómo se siente, cómo se encuentra, y con base en eso, ya guiarme si seguir o tomar ya otra cosa, o poner algunos otros, pues, ejercicios, ¿no? Alguna otra técnica, ¿no? Para poder continuar con ella. Sí, está muy bien. Ujú. Sí, sí, qué bueno que lo replantees así. No, no, en la terapia breve al menos no es tanto como que hagamos ejercicios. A lo mejor sí, a lo Bueno, mejor la parte como de técnicas de anclaje o demás que necesitan fortalecerse un poco en terapia, pero sí creo que es un buen momento para reelaborar el proyecto terapéutico, reelaborar, porque exactamente. probablemente no sé, y me da la impresión de que a lo mejor las sesiones están yendo más conversacionales, en donde a lo mejor ella te platica que la Ujú, mamá y que el hijo y lo que pasó y lo que ella le dijo, pero finalmente la desventaja, o sea, no es que esté mal conversar, pero la desventaja es que la mera conversación no te lleva a ningún lado. Entonces, por eso hago el énfasis de probablemente regresar, retomar, reelaborar, así desde, por eso sesión uno, el proyecto terapéutico de, a ver, me platicaste esto, qué es lo que te gustaría, a lo mejor haces alguna pregunta de escala, te sitúas y empiezas con intervenciones más o centradas en el problema o centradas en la solución o narrativas, pero mejor decididas y no nada más como recomendación. No es que esté mal que hagamos recomendaciones, pues, pero es diferente el sí, trabajo que se hace dentro de un proceso psicoterapéutico al de una ujú, consejería. Entonces, aquí habría que afinar qué es lo que ella está necesitando. Puede ser que sea una colega y que quiera ir a platicar contigo y a lo mejor a tener contención y demás, entonces, pero habría que afinarlo con ella para estar seguros de que este tipo de intervención es la que está deseando obtener. ah, ok. Sí, está bien. Así lo voy a manejar Sí, para, bueno. pues, tener una mayor, pues ahora sí que mejor terapia. Muy bien, Nancy. Sí, De todas muchas formas, gracias. acuérdense que aunque ahora tenemos la sesión de preguntas y respuestas, por ejemplo, cuando llegues a estas lecciones, que es la parte de la intervención, la que probablemente todavía te falta revisar, pueden ocupar la cajita de comentarios y ahí yo les estoy contestando para que puedan tener, o sea, para que no se queden con dudas ahí como sin responder.
Si quieres, Norma Jiménez y luego Norma Andrea, déjame nada más contestarle. Oye, Vane, fíjate que Isabel Cote sí está en en el grupo de WhatsApp, que es ahí donde compartí el acceso, ahorita de todas, porque no necesitan acceso, o sea, no hay como sala de espera, pero ahorita le mando la información. Muchas gracias. Ahora sí, Normis Jiménez y luego Norma Andrea. Hola, gracias. Oye, es que estaba escuchando a la compañera. No sé si al principio mencionó algo relacionado, porque también es bien importante cuando la ansiedad está generalizada y evidentemente el cuerpo está muy activo, pero además todas las sensaciones que ya hemos leído en el tema de la ansiedad. Yo creo que también es válido decir, preguntar, ¿no? Y si no lo ha hecho, también es importante, pues, la parte integral, ¿no? Es decir, creo que es bueno también que los vea, pues, un especialista, ¿no? Porque la terapia sí funciona, pero cuando la gente está así, yo lo he visto, les cuesta mucho más trabajo. Y cuando, Es que o sea, cuando, está activado el eje, y entonces sí, sí se bueno, vuelve entonces yo más complejo. haría la intervención del médico porque evidentemente nosotros no necesitamos, no podemos recetar, pero creo que en ocasiones sí es necesario y funciona también muy bien porque ayuda a calmar y entonces todas las estrategias que les proponemos, los ejercicios o las dinámicas que puedan realizar ellos, de todas las que mencionaste, a mí me gusta mucho la del diario de a bordo, no sé por qué. Y también los de anclaje funcionan muy bonito, pero siento que a veces sí es necesario que el consultante pueda tener acceso a un ansiolítico, porque de verdad hay veces que aunque lo intentan, está tan reactivo el cuerpo a cualquier cosa que les cuesta muchísimo trabajo. Digo, nadie se ha muerto de ansiedad, sin embargo, todos los síntomas que se genera a raíz de eso, eso sí les puede generar consecuencias. Claro. Ujú, ujú. Sí, sí, muchas gracias. Sí, justo, ¿no? Pero yo ahora no comentaba la parte farmacológica, no porque no sea importante o así, sino justo decía Nancy que ella ha visto pues como este avance que ha tenido y que la consultante refiere estar bien. Entonces, por eso le decía como el compartir las observaciones de, oye, fíjate que yo noto tal. Y probablemente, no sé, hay muchas veces en las que incluso si a lo mejor justo viene a verte después de estar con los hijos, la mamá, el trabajo, y entonces llegan muy agitados, y a lo mejor eso no está, está muy agitada, y lo que muchas veces viene bien a hacer es como, a lo mejor haces un ejercicio, ahí sí, un ejercicio a lo mejor de relajación muscular progresiva, de 3 minutos, 5 minutos, y entonces le ayudas como esta parte de tensar y relajar. Por eso te recomendaba revisar la lección de cuando la ansiedad se manifiesta a través del cuerpo para poder ayudarle, ¿no? Justamente hacer esta descarga que es meramente de animales mamíferos, ¿no? Que somos. Entonces, pero justo, ¿no? Tú que la has visto estas sesiones y que puedes como, pues identificar más las necesidades de una manera como más, más redonda, entonces que lo puedas evaluar, pero sí, o sea, hay muchos casos en donde a lo mejor la persona está... La cosa es que el tema de la salud mental pues sigue siendo un privilegio solo para unos cuantos. Entonces, que entre muchos, o sea, y que hay muchos motivos por lo que a veces las personas llegan cuando ya, no es que sea tarde, pero cuando ya está como a veces muy arraigado, ¿no? El tema de la ansiedad o muy avanzado, o cuando llegan ya en una situación como muy crítica o después de mucho tiempo. Entonces, eso es lo que, no es que lo vuelva difícil, pero sí son factores a considerar para poder elegir el tipo de intervención. Por eso la idea es que dentro del método terapia breve, que tenemos estas diferentes em, eh, técnicas o estas diferentes líneas de intervención, podamos ir eligiendo cuál es la que la persona en este momento puede y es capaz de hacer y cuál es la que le viene mejor. Y entonces es que vamos eligiendo cuáles hacen con nosotros y cómo nos vamos adaptando al estilo del consultante. Justo por eso decimos que la terapia breve es colaborativa, ¿no? Porque pues también nosotros el que podamos flexibilizar y que podamos adaptar la técnica o que podamos adaptar el proceso terapéutico a las necesidades particulares y al momento en el que cada consultante pues está llegando con nosotros, ¿no? Ujú. Ahora sí, Norma Andrea.
Ya hasta bajaste la manita virtual. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Qué maestra. bueno, qué gusto verte. Igualmente. Bueno, yo tengo una duda. Ujú. Yo estoy viendo a una chica de 17 años. Su mamá me dijo que por ansiedad, pero entonces cuando yo con ella le hago la primera sesión, dentro de los objetivos, ella nunca menciona la ansiedad. Ajá. Ella menciona que es una persona que se siente muy estresada, que cumple con sus cosas. Entonces con ella empecé a trabajar lo de su manejo de su estrés, asertividad, límites, y ha habido muchos cambios. Entonces ella le daban ataques de pánico, pero le daban 2, 3 veces por semana. Ujú. Y ahorita que ya la he visto 6 ocasiones, ahorita dice que ya no le han dado, ya han disminuido mucho. Inclusive ahorita ya ha hecho otras actividades, le gusta cocinar, ha salido con sus amigos, ya logra sacar, bueno, ha tenido buenas calificaciones, pero ya sin estresarse, ya ha logrado mejorar eso. Entonces mi pregunta está enfocada a si yo ya he trabajado eso, porque en inicio era, cuando me dijo la mamá, era trabajar lo de la ansiedad, ¿no? Pero ya trabajamos otras cosas y ahorita ya eso es algo secundario. Si los síntomas de ansiedad ya han disminuido, si ya los ataques de ansiedad han disminuido en frecuencia y en intensidad, se abordaría igual, por ejemplo, esto con el diario de a bordo, lo del púlpito al inquisidor, o cómo sería ya, porque yo le pregunté la última vez que la vi en una escala del 1 al 10, ella me dijo que ya se encuentra en un 7. Ujú. Ujú. Entonces, esa es mi pregunta, si ya no es algo tan intenso, ¿cómo lo puedo abordar? Si ya sería algo como un objetivo que ahorita me dijo, pues sería ya que mis ataques de ansiedad a lo mejor disminuyan o ya desaparezcan, Ujú. pero ya no son tan intensos, dice. Ujú. Ujú. Sí, mira, lo que muchas veces pasa es que los Ujú. consultantes, y Ajá. aunque sean psicólogos o seamos lo que seamos, normalmente Ajá. llegamos con o sea, expresamos el motivo de consulta de alguna manera, ¿no? Como dices, la mamá me dijo ansiedad y ella me decía estrés o me decía estoy de malas. Entonces, muchas veces, como aparte nosotros no trabajamos con diagnósticos, sino más bien con las personas, Ajá. entonces probablemente lo que en un momento, ¿no? A lo mejor pudiera haber sido efectivamente ansiedad o no serlo, como la chica te lo presenta o te lo da de una manera diferente. Está perfecto lo que hiciste, ¿no? Porque justo al principio de que entramos por donde nos abren. Y entonces, si ella te abre o empiezas justo con como lo hiciste, ¿no? Con la cuestión interpersonal y con los otros aspectos, está muy bien y tal es el caso que pues es el avance que has tenido, ¿no? Entonces, probablemente al inicio hubiera sido de utilidad, ahorita que ya ha avanzado tanto, porque también, ¿qué pasa? Que la ansiedad probablemente aparece, y de hecho cuando hacemos preguntas de influencia relativa, ¿no? De en qué momentos es que la ansiedad aparece o está con más Ajá. fuerza o Ajá. se intensifica o lo que fuera. Probablemente hay estas cosas, ¿no? Así como el caso de Nancy de, cuando hay una discusión con la mamá o acá, pues este es un adolescente y entonces hay otra dinámica, otros detonantes. Entonces, lo que hiciste fue eso, o sea, fue como identificar qué es lo que va como alimentando la ansiedad o qué es lo que hace que esté con más fuerza y el que estuvo muy bien que cuando esta chica te dice, es que yo quiero esto y esto y esto, tiendes eso y eso y eso, porque entonces estableces una alianza colaborativa, o sea, con lo que ella está dispuesta y le interesa, y entonces van trabajándolo y pues tal es el caso que está en un 7, ¿no? Más bien yo diría que Ajá. en este momento
hagas como muchas cuestiones de atribución de control, no necesariamente ya como en una fase, no como para que ya no la veas, pero sí que va, que ir notando, seguramente ya lo has hecho, pero como con más énfasis, el que en este punto se puedan ir consolidando esos resultados obtenidos, pero que identifique cuál es el papel que ella está teniendo Ah, en esas sí, eso mejorías. sí se lo Entonces, pregunté. pues ahí en tu Ajá, diccionario tienes tu técnica de ajá, atribución del control. Esa, ajá. revísatela otra vez y aplícala así de que by the book, de que elicitar, anclar, amplificar, de atribuir el control. Así, esa, regrésate, o sea, regrésate a esa hoja, que aparte es de las primeritas. Y entonces yo creo que ahorita en esta parte, más bien puedes irte un poco ya. A los centrados en soluciones, narrativo y demás. Yo creo que ya esta parte de como tal, las maniobras estratégicas funcionan mejor cuando hay más malestar, ¿no? O cuando hay un ciclo muy solidificado, no sé, o sea, donde a lo mejor ya la persistencia del problema es muy evidente. Probablemente acá, como ha estado avanzando, y también el tema de la ansiedad es que como es una activación psicofisiológica, lo que dices es buena señal que a lo mejor los ataques de pánico ya no estén o hayan reducido. Además, primero estaban súper de diagnóstico, ¿no? O sea, aunque nosotros no lo Sí. hacemos, sí estaba, o sea, por la frecuencia y la intensidad, y ahorita qué bueno que ya han reducido, ya casi no están presentes, y que probablemente a lo mejor lo que haya que trabajar es eso, ¿no? Como yo luego les digo, es como cuando, no sé, yo por ejemplo, en el consultorio, bueno, no la mía del consultorio, en la clínica, hay una puerta que de repente la llave no gira bien, como que se barre, ¿no? Y entonces luego como que hay que hacerle como un truquito, como una cosa de que, cuc, 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 es como subirla y bajarla, como que para que embone, o darle así como un golpecito, y ya con eso ya cierra y ya abre, ¿no? No sé por qué no se ha arreglado, pero bueno, así están las cosas. Entonces yo les digo, pues haz de cuenta que a veces pasa como eso, ¿no? O sea, con el cuerpo todavía se agita porque o sea, las catecolaminas, ¿no? Bueno, pues tú lo sabes perfecto, Ujú, ujú. se están en torrente sanguíneo, entonces todavía no han salido y muchas veces ahí lo que yo, o en la parte que yo intervengo más, es en la parte justamente de las técnicas de desactivación, ¿no? Como la parte de las diferentes respiraciones o el cambiar alguna actividad placentera o el hacer algo distinto. Entonces, y justamente estas estrategias las vamos retomando de las excepciones o de los momentos en los que, tanto positivas como negativas, ¿no? Entonces, de ahí es que lo voy tomando, pero probablemente con esta chica, no sé en qué punto de la escala haya llegado, pero ya estás del otro lado. Entonces ya más bien sería como ir consolidando los resultados y poder a lo mejor incluso a nivel narrativo, o sea, como un poco de construir a lo mejor, oye, ¿y esto que me dices de la ansiedad, ¿no? O sea, ¿qué es para ti? ¿En qué momentos aparece? Porque probablemente a mí me ha tocado que justo cuando vienen en esta franja de edad, ¿no? De adolescentes, es que me pongo ansiosa por los exámenes. No, es que esa no es, o sea, no se los digo así, pues, pero eso no es ansiedad, es estrés. Entonces, está bien el nombre que ellos le pongan, pero más bien identificar, ¿no? Es que, porque dicen, ay, es que me da ansiedad mi cabello. No te da ansiedad. O sea, a lo mejor no te gusta o a lo mejor es otra cosa, pero no es ansiedad, ¿no? Entonces, a veces el poder justamente hacer estas preguntas de clarificación, ¿no? Y a lo mejor incluso esta parte como más narrativa y más ver la parte... eh, como en esta línea del tiempo y lo que ha avanzado y como el fomentar mejoras posteriores, yo creo que en ese punto es donde estás ahora. No sé tú cómo, que la conoces y que identificas el caso y todo eso, tú cómo ves y si te sirve lo que te digo. Ay, sí, muchísimo, maestra. Sí, ya me da una luz.
Que vas muy bien, o sea, porque lo que has hecho, pues ha dado resultado y ella ya, igual y podría ser a lo mejor, digo, igual plantearlo con la chica y eso, que a lo mejor yo lo que suelo hacer es que, es que los invito y les digo, ¿qué te parece que la otra sesión venga tu mamá? ¿Te gustaría que entraran a lo mejor un ratito? O sea, no tiene que ser toda la sesión, puede ser un ratito tú y luego un ratito juntos, sobre todo justamente para estas técnicas narrativas del uso de testigos externos o de el representar o volver a presentar a nuestros consultantes, ¿no? Entonces, traer a la mamá para que Ujú. desde su perspectiva vea, oye, Norma, ¿y qué cambios has notado en tu hija? Y ella, ¿qué es lo que... Entonces, esta parte como de propiciar que hayan, sí, como una relación positiva, o sea, no que se lleven mal, pues, pero ¿cómo se llama? Se llama favorecer interacciones positivas, se debe esa palabra, ¿no? Entonces, Ujú. para que ya con estas cosas que la chica ha visto, y entonces incluso cuando todavía, por ejemplo, lleguen episodios ansiosos, pues no sé, si la mamá antes decía como, no, hija, no, tranquila, no sé qué, y a lo mejor agitarse, ahora a lo mejor dar una nueva pauta para que a lo mejor la mamá, justo a lo mejor eso podrías introducirlo si te queda la espinita como de, ay, era ansiedad y no apliqué nada by the book de ansiedad, que a lo mejor sea eso, que cuando venga algún o alguna sensación o que a lo mejor yo luego les digo, porque a veces vienen consultantes, al menos los que ahorita me vienen a la mente, es de fíjate que antes tenía ansiedad, ahorita no he tenido, pero me da miedo volver a tener, ¿no? Y entonces, o me dijeron que no sé qué. Entonces ahí luego les digo que es como, ¿qué te parece que hagamos algo así como un simulacro, ¿no? En Ciudad de México. Y entonces que, pues no es que está temblando, pero te preparas porque, pues, chance sí pudiera llegar a temblar, ¿no? Entonces, pues lo mejor es que sepas las rutas de evacuación y aparte pues es de que brigadas, ¿no? Entonces eso de protección civil, entonces eso sí o sí se tiene que hacer. ¿Qué te parece que acá, o sea, porque también la idea es que los ataques de pánico a lo mejor no vuelvan o no se presenten, pero uno nunca sabe, entonces más vale estar prevenidos. ¿Cómo te parece? Y normalmente como suelen ser consultantes muy anticipatorios al futuro, les calza muy bien ese tipo de intervenciones. Entonces decirle, pues como o sea, como tipo simulacro, ¿qué te parece que tú digas, esto es un simulacro? Y entonces que te pongas, y a lo mejor como ella, como dices, la sintomatología ya se ha reducido un montón, ya no le dejas la media hora, sino le dejas, por ejemplo, 15 minutos, ¿no? Y Ujú. entonces, que, por ejemplo, tu hija, cuando la vi, le había dejado media hora y dijo, ay, no, ya le agarré la onda. Y me dijo, no, los hice 5 minutos y ya, ¿no? Y cumplió. Y entonces puede Ujú. ser eso, o sea, puede ser que le digas, hazlo 15 minutos o 10 minutos. Ahí vas, tú puedes ahí como que tantearle, también dependiendo de sus actividades y demás. Y haz de Ujú. cuenta que es como un simulacro, entonces tú como que tratas de ponerte mal para ver ahora qué cosas o por dónde es que puedes irte. Y entonces a lo mejor tienes un vasito con agua o a lo mejor, no sé, te pones junto a una ventana y entonces vas dándole justamente más posibilidades de maniobra y vas haciendo prescripción del síntoma y entonces es como una emboscada benévola, ¿no? Donde entonces cualquiera de las dos cosas, si a lo mejor si logra provocárselo, pues súper bien, porque entonces fue en un entorno controlado y si no, súper bien porque entonces ya se está extinguiendo el síntoma y entonces alguna maniobra sí yo creo que podría ser de utilidad. ¿Cómo ves? Ay, sí, sí, maestra, muchísimas gracias. Me ayudó muchísimo. Qué bueno, Norma Andrea, me da mucho gusto. Esa es la idea de la sesión. Qué bueno, ahí la aplicas y me dices cómo te va. Y aunque de todas formas, no es que no te la sepas, pues, pero la que sí te recomiendo un montón es que sigas haciendo atribución del control. Entonces, para que ahí la puedas revisar. Ah, bueno, sí, muchas gracias, maestra. Sí, de nada, con gusto. Muy bien, entonces, ¿quién más? No, o sea, puede ser casos o puede ser preguntas que hayan tenido de alguna de las lecciones que estén revisando o algo a lo mejor que haya sido nuevo o que les haya hecho sentido, que les haya como gustado y aclarado. Entonces, también ese tipo de retroalimentación es muy bienvenida. Sí, Isa. Yo tengo una consultante, doctora, que
que cuando siento que ya estamos a punto de, ¿no? Surge algo y ahora la he notado que esto entró en ansiedad, ¿no? Lo que pasa es que tiene una situación que está en un proceso legal por la custodia de su hijo. Tiene otras dos hijas con ella, pero ahora resulta que después de que con el chico no podía comunicarse y que el papá no le ha permitido verlo, bla, 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 ahora ella empezó a entrar en ansiedad porque el hijo ya se está comunicando con ella, pero obviamente pues le pone sus reglas, ¿verdad? Ujú. Y ella no quiere caer en las reglas de él, pero al final ella termina accediendo pues con tal de verlo. Y ahora es la última, que es su cumpleaños, va a ser el cumpleaños del hijo y le pidió que le compre unos tenis carísimos y que solo la va a ver por 3 días. Entonces ella le dijo, no, yo te quiero ver la semana que me corresponde, no solo 3 días. Entonces el hijo le dijo, pues no, o sea, o tres o ninguno. Entonces, pues bueno, con las herramientas que ha tenido a lo largo de la sesión, pues ella le dijo, pues tú no pones las reglas, ¿no? Esto es una convivencia, ella no quiere comprar las zapatillas para que no termine él haciendo lo que él quiere, pero como ella Ya te misma me caché, Isa, dijo, que es de España porque ahí les dicen zapatillas. ajá, ay, sí. Y mire, según yo estoy muy acá, y al final ella me dijo, ella misma me dijo y reconoció, se los voy a terminar comprando, va a terminar viniendo 2 o 3 días porque la vez pasada le dijo, ¿me das un beso? Y él le dijo, dame $10, 10 euros y te doy un beso, ¿no? Entonces ella dice que estaba muy bien, ¿no? Pero a raíz de que empezó a aparecer el hijo, ahora entra en estado de ansiedad porque le da miedo pues que él nada más vaya y le quite los tenis, le quite las Las zapatillas. y se quiera ir, ¿no? Entonces, en este caso de que ella ya empezó a entrar con ansiedad, porque al principio pues fueron otras cosas, que ya siento que ya está mucho mejor en ese aspecto, pero no veía, no escuchaba y no hablaba con el hijo. Entonces ahora tiene 2 sesiones en las que ha hablado con el hijo, que lo ha visto y la ha dejado en ansiedad, ¿no? Entonces, como ella dice, pues yo no había sentido lo que era ansiedad. O sea, ahora ella reconoce que se siente ansiosa, que se siente temerosa. Y en este caso, por ejemplo, que es momentáneo la ansiedad o ya estaba y no la había detectado o está bien que le ponga límites al hijo. Obviamente, pues yo no le he dicho lo que tiene que hacer, solamente la voy acompañando y le voy preguntando, ¿y si vas a comprar los tenis? Pues yo creo que sí. Ok, ¿no? O sea, y eso cómo te hace sentir y todo ese acompañamiento, ¿no? Y eso cómo te hace sentir y, y si quieres comprarlas y después cómo, qué va a pasar si él decide pues, tomarlas e irse. Entonces a ella le da miedo, pues que va a entrar en una ansiedad peor. En este caso, este, pues estuvimos platicando, estuvimos hablando, le dejé la carta que escribía la carta Para no no ser enviada. entregada, Ujú. la carta no entregada, y pues se sintió desvalorizada muchísimo, porque el hijo, pues no nada más la condicionó, la barrió y la trapeó, ¿no? Le dijo muchas cosas donde tú no eres buena madre, me has maltratado, me has golpeado, me has querido atacar, y ella, ¿cómo? ¿Cuándo pasó todo eso? ¿No? Entonces le dejé que hiciera la carta no escrita, la carta no entregada, y que durante la próxima, de ese día que nos vimos a la siguiente sesión, tratara de anotar aunque sea una cosa que ella se diera cuenta en la que es muy buena, ¿no? Como, Ujú. o sea, como persona y como mamá. Entonces, eso fue lo que le dejé ahorita porque se sintió muy desvalorizada. Pero en este caso, ¿qué más puedo hacer con ella? Porque estos estados de ansiedad no los había presentado. Sí. Yo creo que
Generalmente, o sea, como regresar un poco. Normalmente lo que se suele hacer al inicio, justo cuando estamos en la fase comprende y entendiendo la situación, es que parte de la intervención que hacemos es que hacemos un resumen, ¿no? Que le hacemos una devolución. Y normalmente en este tipo de casos de ansiedad y demás, esta devolución tiene, no nada más al final de la sesión, sino incluso dentro de ella lo que hacemos es que les devolvemos cuál es la circularidad en la que están inmersos y cómo es que el problema se retroalimenta a sí mismo, ¿no? Y entonces es muy frecuente que cuando las personas han establecido, o sea, las personas tendemos como los búlgaros, si no te ubicas cuáles son como los que hacen el yogurt, como, como que se reproducen, así las personas de la manera en la que nos relacionamos tendemos a replicar así como que a copy-pastear ese estilo relacional, ¿no? Y entonces cuando una persona ha estado en una relación de abuso, no en una relación violenta de pareja o demás, es frecuente que se involucren o repliquen ese mismo tipo de relaciones en otros vínculos, no porque las personas sean así o ellas sean así, sino que es la manera en la que se relacionan. Entonces, lo primero, que qué bueno que surgió, ¿no? Porque entonces, aunque la relación de pareja puede ser como, pues ya nos separamos y ya no nos vemos y ahora estoy muy tranquila, pareciera que entonces ha mejorado, pero no necesariamente, simplemente pues esa relación se pausó, pero cuando otra relación interpersonal y es un vínculo significativo, como la relación madre e hijo, es que la relación de abuso se replica, ¿no? Y entonces, una de esas cosas es identificar, es como eso, ¿no? Es como retratarle cómo es que una forma de relacionarse va ahora siendo con el hijo y la moneda, digamos, que utilizamos para vender nuestras intervenciones. Incluso es la de utilizar un miedo mayor, ¿no? De decir, pues imagínate que luego cuando tú quieras trabajar, pues probablemente, ¿cuál crees que va a ser la relación que vas a estar con tu jefe, jefa, ¿no? Pues a lo mejor de abuso, de chantaje, de explotación, o con los compañeros, y cuánta gente no conoces así, ¿no? Como para que la persona vaya haciendo. Y en el caso de ella, la prescripción del miedo a la ayuda sería a la inversa, ¿no? Que muchas veces, y ahí la parte empática y también de la utilización de la postura terapéutica, que puede ser incluso desde esta parte de la empatía, de pues es que como mamás, obviamente queremos lo mejor para nuestros hijos y hacemos lo que sea. Y muchas veces lo que sea no es lo que mejor se siente, ¿no? Le digo, pues a mi hijo le encantan las pizzas pero no comemos diario pizza mm, porque primero están lejos y porque sé que no es lo mejor para él. Entonces, aunque le encanten, pues yo sé que si se lo doy, le estoy haciendo un daño, ¿no? Y vamos como esta parte ericksoniana que te gusta tanto, la vamos como dejando que vaya haciendo, que vayan germinando estas ideas, ¿no? Que muchas veces, y justamente en la intervención de la ayuda que daña, que muchas veces y la ventaja es que como mamá probablemente puedas dar un montón de ejemplos de cómo hay Sí. mamás que a lo mejor no dejan que sus hijos tengan ningún amigo, que no vayan a la escuela o que no se rocen ni con nada para que no y entonces que luego son niños que no se pueden adaptar. Y entonces esta parte de probablemente, o sea, como un poco sembrar el mensaje de probablemente la mejor ayuda es no ayudar. ¿No? Porque a lo mejor Sí, en este estarle dando, le estás quitando y un poco la parte de la utilización de un miedo mayor, que en este caso sería que lo malo, ¿no? O sea, decirle, porque a lo mejor le compras las zapatillas y le das los 10 euros por el beso, porque, o sea, el beso de un hijo te doy no tiene 20, valor. ¿no? Te doy los que sea, y más cuando Sí. hay esta necesidad de sentirlo, ¿no? De olerlo, de tenerlo, por supuesto que sí, ya lo pagaría hasta más. Pero entonces como validar esa parte de que, o sea, de que no es que esté mal, ¿no? Pero utilizarla estratégicamente para decirle que, que la desventaja es que le está enseñando a su hijo
ser abusivo en una relación o le está enseñando a su hijo una manera y que así como ella, y que qué bueno, que ya ha mejorado y demás, pero así como ella ha vivido, ahora le está enseñando a su hijo a ser así, ¿no? Y entonces Claro. este miedo mayor y justamente el final de esta estrategia es, o sea, retratas la circularidad, utilizas un miedo mayor y la cereza del pastel es, el final de la intervención es, entonces no te pido que no le compres las zapatillas o que no le des el dinero o que no lo veas, porque claro, es tu hijo y lo amas. Solo te pido que pienses que cada vez que le das esas cosas, en realidad lo estás dañando, ¿no? Y te estás dañando a ti y todos están perdiendo. Claro. Entonces, darle esta ilusión de alternativas, pero con este Alfred Adler le decía, le escupes en la sopa, Ajá. entonces ya va teniendo como un efecto de que si realmente lo quieres ayudar, no lo hagas, ¿no? Porque también ella se está poniendo en este guión, ahora me fue muy estratégica, este guión de prostitución relacional, ¿no? Y entonces Sí. puedes irte también por ese diálogo, esa conversación hipnótica y decirle así tal cual, fíjate que estaba pensando y en estos días me quedé pensando, o leí algo y en la terapia esta dinámica que estás teniendo con tu hijo, se le llama así, se le llama prostitución relacional, donde una persona, y entonces justamente aprovechas la metáfora, la metáfora para poder ir con ella en esta cuestión, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa, no? ¿Qué pasa con una persona que se dedica a la prostitución? Pues que normalmente es vista como un objeto, normalmente suele ser desvalorizada y entonces pierde cualquier atractivo a la vista de cualquiera y entonces Claro. por eso es que buscan incrementar más su atractivo y entre más lo intentan, menos lo logran, ¿no? Y entonces irla llevando a través de estas experiencias emocionales correctivas más dentro de la consulta para que pueda ver la disfuncionalidad que está teniendo, el rol que está perpetuando. Y entonces, incluso puedes irte por una intervención general de, no te pido que dejes de darle las cosas que te pide, no, es tu hijo y uno pues ve cómo le hace y de dónde saca y le compras las zapatillas y se las Ujú. mandas, pero quiero que pienses, ¿no? Que cada vez que haces algo así, le haces daño o empeoras la situación o perpetúas esto para ti y para él o todos pierden. Entonces, o sea, como que cerrar esto, ¿no? Eh, entonces, ir llevándolo con esta parte de los diferentes aforismos e incluso puede ser que las tareas entre sesiones sean, haz algo distinto, ¿no? Y ahora en Ah, lugar de... sí, perdón. Fíjese que en la plática no recuerdo exactamente qué preguntas, porque va siendo conforme ella me va respondiendo, pero sí, no con las mismas palabras que está diciendo usted, pero fuimos viendo y donde ella se dio cuenta que a raíz de estas pocas veces que lo ha visto, la niña, la hermanita, ella me dijo, o sea, así de, también la niña me está empezando a chantajear, ¿no? O sea, y eso no lo quiero. Entonces me dijo, no, 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 no. Entonces, o sea, así como que ella misma, no, no lo pienso hacer, pero soy mamá, ¿no? Está esa parte de, es que mi hijo, eh, sí le conté, usé muchas metáforas, ¿no? No recuerdo tantas, algunas, le platiqué algunas mías de que he tomado decisiones drásticas, aunque me estoy muriendo por dentro, pero que me han funcionado respecto a decisiones de mi hijo, ¿no? Historias y cosas estas, donde al final se quedó más tranquila, pero mi duda era, ¿puede suceder? O sea, que ya casi estamos al finalizar las sesiones y surge esto, ¿no? Entonces, está bien, pues que al final que no le diga a uno, no se las compres, pero que sí haya esa parte de decir, o sea, si tomas esta decisión, pasa esto. Sí, lo mejor y el estilo
de terapia breve suele Ajá, ser más ese es. indirecto, ¿no? O sea, no Ah, decirle exacto. cómpraselas, no se las compres, sino darle esta autonomía y más bien hacer la intervención desde atrás. Por eso es que la terapia breve dice que es manipuladora, pero más bien es Ajá. indirecta, ¿no? O sea, porque no le estás diciendo, ¿cómo crees que se los vas a comprar? ¿No? O sea, no le Sí. decimos de qué, en qué cabeza. Más bien, por ejemplo, hacemos la intervención del miedo a la ayuda, ¿no? Y dejamos que desde su autonomía, desde su criterio, haga también lo que pueda, ¿no? Porque probablemente es como no, o sea, no importa, ¿no? No importa, ya sé que, ya, o sea, lo que quiero es verlo y aunque sea que venga por las zapatillas y se vaya, pero prefiero, entonces, después decir, es un precio que tú estás eligiendo pagar, pero ya no que te están haciendo. Entonces, ya estás siendo más tú la protagonista, la que decide y no la víctima, se cuenta, ¿no? Y no quien Claro, cae. ok, Entonces, por eso son emboscadas benévolas, porque lo que decida la persona puede ser utilizado en su beneficio, pero más bien la intervención es desde atrás, ¿no? Es como esta ok, intervención que no se ve, pero finalmente sí va teniendo un impacto. Y entonces, yo te recomendaría más, o más bien eso, o sea, como la parte de establecer relaciones e incluso elicitar o sondear o buscar cuáles son relaciones interpersonales, aunque sean lejanas, poquitas, que suelen ser más nutricias, reparadoras, respetuosas, sanas, ¿no? Y la parte, y trabajar sobre todo con esta idea de qué significa ser una buena madre, la educación de los hijos. Y yo también uso muchos aforismos, muchas cosas como esta una de mis favoritas siempre en este tipo de relaciones es la de que no tienes que prenderte fuego para calentar a los demás. Entonces, la parte de cómo será una ayuda más sostenible, ¿no? Entonces le digo, por exacto. ejemplo, el tema de te doy las zapatillas, pues la cosa es que en algún momento chance no vas a tener. ¿Y cómo le vas a hacer? ¿No? Y la Ujú, desesperación. Y es eso lo que quieres transmitir y entonces me voy hacia el futuro, pero creo que la parte, porque uno ya lo sabe, ¿no? Es como decir, ya sé que está mal pero me parte el corazón. Entonces, por eso es que ahora me estoy yendo más a la parte ericksoniana, metafórica, porque hay que entrar no por el lado racional, o sea, lo entiende, ¿no? Sabe que es insostenible, pero el corazón de pollo, ¿no? Luego es que yo no puedo ser así de cruel. sí, Entonces, ahí hay que ver, o sea, cuál es la idea que hay de la crueldad, del maternar, de la familia. Y, por ejemplo, pueden ser, ya que si se anima a escribir y hace lo de la carta para no ser entregada, a lo mejor puede hacer cartas de despedida, no del hijo, no de que ya no lo vaya a ver, sino despidiéndose de ese rol, ¿no? De prostitución, de prostituta relacional y decir, a partir de ahora, el ejemplo y lo que sí te puedo dar, ¿no? Es una mamá con tales características y como sí, ¿no? Y entonces haces una proyección al futuro y la parte de la relación con esta chiquita, y que a lo mejor ahí sí, o sea, ahí sí pudiera ser que yo justo también tengo una persona que está en España y entonces me decía, es que yo quiero como que hacer algo diferente ella tiene dos hijos, pero a ella al revés, la hija es mayor y todo bien, pero le preocupa un pequeñito, ¿no? Que tiene 2 años que se la trae cortita, ¿no? Y entonces, justo parte, pero ella me dice, es que, o sea, no sé, ¿no? Y ella trae como el tema del destete y demás. Y entonces, ahí, por ejemplo, sí, de repente le mando como videos o le recomiendo cosas de crianza o de habilidades más parentales, maternales, de cómo es maternar. Como mamá autónoma o soltera y como esta parte, porque probablemente entonces el tema a trabajar no sea tanto que se está siendo ansiosa, ¿no? Por hacerlo de manera resumida, sino que a lo mejor, no sé, está apareciendo la culpa o algún miedo a no ser querida por su hijo. Y entonces más bien puede ser otro tema, otra emoción, digamos, la que hay que trabajar y que está saliendo a manera de agitación o puede claro, ser a lo mejor también que si el hijo está pues, extorsionándola para sí, estos fines, entonces probablemente sea más bien esta presión de dónde sacó dinero y dónde voy y cómo se las mando y qué hago y pues voy a recortar gastos por estas cosas y entonces
A mí luego como me gustan estas series así de que La Casa de Papel y eso, luego les digo, no, Ajá, pues con los terroristas no se negocia, ¿no? Y entonces es como, a ver, ¿no? Si sabes esto, y entonces darle la parte como de que ella pueda ir fortaleciendo este criterio y que es un poco a la par de las habilidades, se llaman parentales, pero de maternales. claro. Entonces, pero yo creo que sí va, o sea, por ahí que va muy bien, este, pero que a lo mejor con estas ajustes pudiera ser que funcionara de otra manera. No sé cómo Sí, ves. claro. Pues yo le recomendé un libro justo de una chica que yo conocí personalmente, que estaba en una situación muy parecida a la de ella, y ella escribió un libro. Al final, ella me platica, es una psicóloga también, es un libro muy bueno, porque es su vivencia de todo lo que pasó por aquí, por la corte, bueno, todo el Ujú. proceso legal aquí, y al final le quitaron a los hijos, y justamente se daba mucho este chantaje, ¿no? De cómprame las cosas si quieres que vaya contigo y eso, y al final ella decide no más, y no los voy a volver a ver aunque me esté, pero ¿sabes qué? Hasta aquí. Algún día y ella me contó la historia, ¿no? Entonces yo le conté la historia desde muy principio a ella, porque al final ella a fuerza quiere que el hijo regrese a vivir con ella, y el hijo no quiere regresar a vivir con ella, ¿no? Entonces yo le he comentado en tantas cosas, le he comentado que pues que desgraciadamente necesitamos como poner en una balanza si él llega a vivir, cómo va a ser su vida ya con el niño viviendo con ella, ¿no? Teniendo otras dos hijas, otra pareja, si aún así había muchas, ¿cómo se llama? Muchas dificultades, ¿no? Al principio, cuando el hijo sí empezó a vivir con ellas, ya que tenía una relación con el papá, entonces le recomendé ese libro, y ella me ha dicho que sabe, pues que tiene que dejar ir a su hijo, ¿no? Pero no quiere dejarlo ir, ella quiere Pues ahí que está viva tu con mero mole, ella. Isa. Sí, A lo mejor es una intervención tanatológica lo que está sí, requiriendo claro, para soltar esa idea del hijo claro. Y que había vive. desaparecido el hijo mucho tiempo, apenas digo, 2 sesiones que lo ha visto, y el proceso legal ya los jueces y todo el mundo le ha dicho, pues que no le van a dar al hijo porque el hijo no quiere, ¿no? Entonces, bueno, pero trataremos esa ansiedad de ahorita, y pues trataremos de que ya el proceso ha sido muy largo para ella. Ya llevan 2 años y medio en el proceso. Entonces, luchando por el hijo. A Pero veces bueno, también lo que parece ser ansiedad o las personas refieren como ansiedad, muchas veces es un burnout, ¿no? Es un claro, desgaste físico, emocional, cognitivo. Y entonces estas personas, ¿no? Que vemos sobre todo de la fundación, que vienen de por sí de una relación fulminante, ¿no? Y sí. luego que de manera inmediata se ven involucradas en procesos legales, psicológicos, económicos, de toda índole. Entonces, estas cosas de cómprame las zapatillas suelen ser como la gota que derrama el vaso. Sí. Y entonces, a veces también la parte de fomentar la resistencia, o sea, de tratar de favorecer en la medida de lo posible el descanso, la alimentación, el movimiento, son como los pilares para Sí. que, sí, el que haga un poco de ejercicio, el que se Hemos trabajado mueva, mucho en eso, el que tenga más conexiones interpersonales. claro. Ya había salido, ya iba con amigas, ya había regresado al gimnasio, ¿no? Ya iba como avanzando, ya. Ella me ha comentado que a lo mejor, como ya había mostrado menos interés en seguir buscando a su hijo, en estarle llamando, porque ya estaba más enfocada, ¿no? En hacer ejercicio, en pasar Es más que el tiempo hijo con las más aparece, chiquitas, ¿mande? es que el hijo aparece. Exactamente. Entonces de repente ella dice, probablemente pienso que vino a destruirme otra vez, o sea, yo ya me sentía mucho mejor, ¿no? Y tomé la decisión de ya no buscarlo. Y justo cuando dejo de buscarlo, aparece, ¿no?
Sí, eso Entonces, bueno, confirma el guión de la prostitución relacional, ¿no? De que claro, cuando hay eh, ya una parte de, no, pues a lo mejor sí tengo valor y tengo otras actividades y qué tal que tenga una vida y la viva, y entonces es cuando, ay, ahora sí ya hay interés. Entonces, un poco hacerle ver esa parte, incluso si la ok, motivación es esa, ¿no? La motivación es que yo sí quiero que esté a mi hijo, pues fíjate que fue lo que me resultó. Entonces, el que seas una, pues sí, o sea, el que te enfoques en ti y el que puedas marcar una pauta diferente. Y entonces a lo mejor las zapatillas, pues ya verás si te alcanza o no te alcanza y se las compras o se las das, claro. ¿no? Pero lo que sí puedes darle es esa parte del respeto. Y yo luego sí les digo, aunque es una frase hiperchoteada de que nadie te puede dar lo que no tienes, pues eso también, Sí, cómo le vas a cómo quieres que él te perciba como una persona valiosa y que tiene una vida y una consideración, si tú no estás teniendo consideraciones contigo, ¿no? Si tú dices, yo me voy a exacto, sí. comprar Eso sí lo esta hemos Sharpie visto, porque se claro. me hace muy bonito, lo necesito, y es como, ya no por dártelo todo a ti, entonces él solamente está replicando lo que ve, ¿no? Y entonces si tú no ves que tus necesidades son importantes. Y entonces yo creo que por ahí, justo Vanessa decía que el Sí, trabajar ya una fue lo que vi, decisión de ajá, duelo, abandono por parte de su hijo, pero sobre todo eso, o sea, como el poder como reencuadrar la situación que estás claro. viendo, no como algo de, ay, ahora mi hijo me vino a arruinar la vida, sino como la oportunidad de... Y ves que aparte, según yo, todavía sigue de moda este libro y película incluso del ciclo de It Edwin, ¿no? No, de, ¿cómo se? Romper el círculo, salir del ciclo, algo así. Nunca la he visto, Entonces, la voy a buscar y la voy a ver. les voy a mandar bien el título, que es de Emily Blunt. Romper el círculo. Romper el círculo, ándale. Entonces, según yo, según yo en mi burbuja, como está Sí, muy le he taquillera y recomendado muy un de buen de moda, películas igual, sí, 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 pero esta la voy a ver para ver si se la puedo recomendar igual. Ujú, sí, bueno, es una novela, ¿no? Pero sí, o sea, como la parte de que sí tiene esa posibilidad, ¿eh? Como el libro o la película de romper ese ciclo y entonces de decir como, pues sí, ya, o sea, hasta aquí y ahora dar esta parte. Y decir, está súper difícil y decirle, incluso es más difícil que comprar las zapatillas, entonces no sé qué tan valiente y qué tan fuerte estés y si no, está bien no estar fuerte, ¿no? Pero al menos ya se ok, queda con que eso que está pasando ahorita puede tener sí, o sea, como un mejor escenario, ¿no? Más sostenible. Y claro, yo le digo, de hecho, ok, o sea, ni te voy a pedir que dejes de hacer, o sea, justo la parte de la técnica general del ir despacio, ¿no? Incluso los ujú, peligros de una mejoría, para que entonces eso pueda afianzar más la motivación. Y entonces, sí, es como ir como una vez más, ¿no? Como el armando las piezas del rompecabezas para la intervención, pero qué bueno, o sea, qué bueno que sí. Ay, aunque ya se te van a acabar, ¿verdad? ¿Cuántas llevas con ella? ¿Como 8, 9? 8, ya llevo 8, ya se van a acabar, ya me Sí, faltan pues dos. dile, tienes que ponerte las pilas porque tenemos 2 oportunidades más. Sí, fue lo que hablamos justo en este día que la vi, le dije, pues es que ya nada más te quedan 2 sesiones, ¿no? Pero bueno, siento que Está muy hemos bien porque avanzado ya, mucho. exacto, porque ya han avanzado mucho y es cuestión de retomar las cosas que ya han estado funcionando. Sí, Entonces, dice que ha aplicado estrategias que por eso no se ha sentido peor de lo que podría haberse sentido, ¿no? eso está súper bien, Pero las estrategias de sí, afrontamiento y demás. sí, ya Ujú. nada más quedan dos. Ujú. Ujú. Pero sí, es muy, o sea, porque estas sí se puede, o sea, sí las puedes ir retomando, o incluso si es que la acabas de ver, y, no sé, alguna de estas te hace sentido de lo que hablamos ahorita, incluso puedes a lo mejor contactarla, mandarle un correo o algo así, y aprovechar para este espacio entre sesiones, potenciarlo y poder, o sea, poder, sí, sí da muy buen tiempo de llegar a buen puerto porque ya tiene mucho avance, ya, Claro, ya es cosa de ir reencauzando. Ujú, ujú. sí, ok, muchas gracias. Sí, de nada, gracias a ti. Y justamente, déjenme de una vez, hago un paréntesis para hacer el comercial. Ahorita que estaban hablando del tema de duelo, bueno, que salió el tema, ven que están cada mes vamos a estar teniendo este tipo de sesiones de preguntas y que vamos a estar viendo casos, así como ahorita. Entonces, pues bueno, hoy fue la del tema de ansiedad.
En agosto vamos a estar hablando de casos de depresión. Todos van a ser en miércoles, esta va a ser el 13 y más o menos a mediados para que ubiquen. En septiembre dije, bueno, miércoles 17 ya celebramos, ya comimos pozole, entonces miércoles 17 es buena fecha. Vamos a ver justamente, aquí le puse padres con hijos desafiantes. En Hotmart, este curso se llama ¿Cómo ayudar a papás que tienen hijos violentos o autodestructivos? Realmente es el protocolo de resistencia pacífica. Bueno, un protocolo, ¿no? Una propuesta. Luego, para octubre, está el de primeros auxilios psicológicos. El de depresión y el de papás, esos ya están grabados. El de primeros auxilios psicológicos también ya está grabado, pero lo voy a alimentar. Voy a agregar algunas sesiones para poder como ejemplificar de mejor manera. Entonces, este curso, a pesar de que ya está, cuando añada lecciones, les voy a avisar para que quien lo tiene sepan que ya está la versión completa y puedan revisarlo o ya sea nuevamente o solamente las lecciones que estén añadidas. Este, en noviembre vamos a estar tocando el tema justamente de duelo y en diciembre trauma. Ay, pensé que las tenía al revés. Bueno, porque el de trauma ya casi lo tengo listo y el de duelo todavía me falta. Pero bueno, entonces estos cursos todavía no están disponibles, pero yo les voy a estar avisando cuando ya estén listos. De preferencia, si están en un grupo de WhatsApp como el de Bootcamp o de alguna generación o algo así, es ahí por donde voy avisando que ya están estos cursos. Y bueno, eso quería enseñarles como que el calendario para que si les interesa alguno puedan como ubicar las fechas y programarse todas en estos días miércoles a mediados de mes. Igual, así como hoy va a haber dos sesiones, una en la mañana, la de la mañana fue a las 11 y la de la noche fue a las 7 para que si les interesa estar en alguna, pues se puedan ir programando y puedan pues aprovechar estas sesiones que de todas formas pues, se graban y las comparto, pero pues ya en la compartición pues ya no, o sea, en la versión grabada pues ya no tenemos esta interacción como ahorita, ¿no? De participar y de revisar casos. Entonces, bueno, pues ya, eso quería enseñarles. Entonces, no sé si tienen más dudas o tienen otro caso o tienen comentarios. O sea, no sé si ya terminaron de revisarlo o no, qué les está pareciendo o Ah, sí, muy bien, Isa, justo a tiempo, terminamos. Que te vaya bien, nos vemos. Entonces, ¿qué les pareció el curso? ¿Ya lo terminaron? Si tienen recomendaciones de mejora, también son súper bienvenidas. Si tienen casos o preguntas, también, lo que quieran. Yo tengo una pregunta. Tengo una niña que presenta como ciclos de ansiedad. Más o menos, ¿qué edad Cuando tiene? bueno, cuando ella comenzó, fue entre los 13 y 15 años, Ok. eh, que fue lo que de la pandemia. ¿Y Ella ahorita más o menos presentaba, qué edad tiene? ahorita ya tiene 16. Ah, ok, ok, ok. Pensé que niña, niña infante, pues. Ajá, una Ah, bueno, adolescente. no, sí. Sí. Este, ella en ese periodo, pues por la pandemia, pues estaba mucho tiempo tomando clases en su cuarto y en línea y así, ¿no? Entonces, presentó crisis de ansiedad y ella tuvo momentos donde se hacía autolesiones. Este, Ahora en la actualidad, ella ya no se hace autolesiones, como que ya lo logró superar, pero ahora le dan como crisis evitativas, o sea, como que no sé, dice que no le dan ganas de hacer nada, ve su cuarto desarreglado y luego lo pienso, o sea, pienso en que lo quiero arreglar, en que lo quiero recoger, pero no, me siento sin fuerza, o sea, me siento sin ese ánimo. Tiene su vida porque va a la preparatoria, es muy buen estudiante, pero dentro de todo siempre recae en cuestión de que cuando ella entra en esos periodos donde se siente mal, igual se enferma en parte de salud. Ujú, ujú. ¿Y es tu hija, es tu consultante?
No, es mi hija. Ok, ok. ¿Y qué es lo que han hecho como familia? O sea, por ejemplo, el tema de las autolesiones, ¿cómo es que o sea, qué pasó, que se Eh, resolvió? ajá, de hecho lo estuvo trabajando con psicóloga Ujú, y y en parte pues yo también me metí a estudiar psicología para también ayudarla de cierta ujú, manera. sí. Este, creo que hasta ahorita ya lo superamos y no ha vuelto a presentar eso. Qué bueno, me da mucho gusto. Oye, Vanessa o Rubí, no sé, pero ¿qué de manera específica fue lo que les ayudó? O sea, ¿qué intervenciones, qué tipo o sea, de la terapia, pues, por ejemplo, qué fue lo que crees que haya resultado más útil? Pues yo en este caso lo que hice, porque en ese tiempo mm, fue acercarme más a ella, platicar más, estar como más presente Ujú, ujú. en, en sus momentos que tiene así con de sus amigos, de su escuela, de los chicos que le llaman la atención, o sea, como que me hice más presente. Sí. Yo creo que de esa manera ella como que lo... Y platicaba mucho sobre eso, que estaba mal, que si se sentía algo, que pues que se acercara a mí, que podía ayudarla, este, así, o sea, Ujú. como que eh, en ese tiempo fue así, me pidió cambiar de escuela porque también sintió como que empezó caer en bullying porque fue cuando fue un primer periodo de regreso y ella me dijo, mamá, cámbiame de escuela, entonces ya la cambié de escuela y como que fue algo positivo porque igual conoció otro tipo de amistades y como que su mente se despejó de esas ideas, de esos pensamientos y de esas Ujú. situaciones. Pero ahora le sucede eso que entra como que se siente desesperada, no quiere hacer nada, o sea, nada más está en su cama o le da mucho sueño o se enferma físicamente y o sea, no sé, ahí ya ahorita está con psicólogo, pero él es hombre, entonces ella me dice mucho que le cae bien el psicólogo y le agrada, pero como que eso de que sea hombre le genera como que no quiere compartir todo con él. Ujú, De ujú. hecho, es que si tienes esto y esto, pues externaselo a él, o sea, platícaselo a él, dile qué opciones puede trabajar contigo, porque yo también como que no me quiero, pues quiero seguir con el papel de mamá, Ujú, ujú, ujú. aunque luego pienso cómo ayudarla. Pero sí, ahorita sí como que está en esa situación de que no hace nada, no quiere hacer nada. Dice que no le dan fuerzas, que no le dan ganas. Sí, probablemente no sé, digo, mera hipótesis, probablemente no me suena que sea un caso de ansiedad, más bien, sobre todo por el tema del desánimo o de la anedonia probablemente pueda ser más un tema depresivo, ¿no? Entonces, pueden ser varias cosas. Finalmente, qué bueno que tengan la posibilidad de que vaya a terapia. Lo más importante, mm, eh, o sea, sí es ir, ¿no? Pero es saber a qué está yendo, ¿no? ¿Qué se está trabajando? ¿Cuáles son las habilidades? Usualmente, por ejemplo, lo que podría trabajarse, y como mera hipótesis, si es que fuera por ahí, por ejemplo, ¿no? Si está el tema de arreglar su cuarto. Muchas veces, no sé, estas estrategias como de fragmentación, porque puede ser eso, que a veces los chicos refieren como o las personas adultas también, de es que no tengo ganas. Sí, o sea, pero aún sin ganas se puede hacer. Probablemente es arreglar el cuarto, es demasiado, pero puede ser voy a arreglar el cajón de los calcetines y voy a tal cosa, ¿no? Entonces, esta parte, por ejemplo, de poder como fragmentar las tareas o a lo mejor este embotamiento que también refieres. Probablemente justo, ¿no? No es como que probablemente se las platique, que sería bueno que dentro de los factores de éxito terapéutico,
por arriba del caerle bien a los consultantes está el que la alianza terapéutica sea sólida. ¿Y a eso a qué me refiero? A que los consultantes, las cosas que necesiten abrirlas, las puedan abrir. Entonces, pues yo podría platicar, no sé, contigo 1 hora, 5, y si me las pagas, que mejor, ¿no? Porque, eh, pero es diferente al poder tener como estos objetivos, ¿no? Terapéuticos y un proyecto avanzado. Y usualmente con los adolescentes, parte de lo que se trabaja, por ejemplo, es el fortalecimiento de habilidades socioemocionales, justo para que puedan relacionarse mejor o sí, toda esta parte, ¿no? Habilidades de regulación emocional, eh, la toma de decisiones. Entonces, estas habilidades que como adultos a lo mejor ya tenemos más o menos desarrolladas, pues pues los adolescentes están en ese proceso, ¿no? Entonces, justamente la idea del proceso terapéutico o de tú como mamá, es el poder a lo mejor ir fomentando, ¿no? Hay un montón de material en línea para poder hacerlo, hay libros, hay talleres. eh, y mi recomendación, por ejemplo, es que a lo mejor tu hija lo evalúen, no es que cambien de terapeuta, pues, pero a lo mejor sí que esté enfocado en adolescentes y que sobre todo se focalice el proceso en estas cosas que por ahora son las que siguen estando presentes. Eh, y en estos puntos, ¿no? Que platica sobre estas actividades de la vida cotidiana. Entonces, hay intervenciones, de hecho, específicas, que justo ahora son las que estaremos conversando el próximo mes cuando hablemos del tema de depresión, que me imagino que va más por allá. O sea, ¿por qué como de un inicio descarto que pudiera ser ansiedad? Que probablemente esté equivocada porque ahora solo tengo unas pinceladas del caso, pero no suele, o sea, normalmente y como muy, muy grosso, incluso hay una disculpa si es demasiado reduccionista, pero normalmente la ansiedad tiende a ser la sintomatología tiende a ser más activadora, más de, ¿no? Y que las personas, como decía hace rato Nancy, ¿no? A lo mejor con el cuerpo están moviéndose o en la cabeza hay como rumiación o, ¿no? Demasiada energía, haz de cuenta, ¿no? Y justamente con la depresión, digo, estoy siendo muy general, tiende a ser abajo, ¿no? Tiende a ser esta parte de, ¿no? De desánimo, de no tengo ganas, no me siento motivada, no le veo como el chiste. Y entonces pueden ser, o sea, todas, ¿no? Más o menos funcionales, porque hay intensidades, pero me parece que más bien las intervenciones y las técnicas más bien van de la mano justo, no, si tienes ese material el curso de depresión, creo que ahí podrías tener varias ideas, porque justamente en ese curso voy como retomando intervenciones que vienen más desde la terapia, desde las habilidades justamente esto, interpersonales, desde la activación conductual, entonces por ahí, y más, ¿no? Pero creo que por allá es para donde podría resultar ser más efectiva la intervención. Para darte una idea, o sea, dentro del método terapia breve, parte de lo que se hace en la primera sesión, además de identificar la situación, uno de los principales pilares en todos, pero sobre todo en casos de depresión, es fomentar la esperanza, ¿no? De que, y si se puede, y que quisieras, y que te gustaría, pero no como una meta ideal, sino como algo a lo que sí vamos avanzando y se va trabajando de manera, o sea, con el proyecto terapéutico para poder alcanzar esos objetivos. Y entonces se van considerando esos diferentes como situaciones que podrían estar presentes y entonces, por ejemplo, para estas actividades cotidianas, o sea, porque ya decía, ¿no? De la parte socioemocional, ¿no? Que la asertividad o que las relaciones interpersonales o que estas cosas, ¿no? Eh,
Pero respecto a las actividades cotidianas, esto que decía de que, pues fragmentar o empezar o ordenar y estas cosas que suelen ser tan complejas, el que probablemente técnicas más provenientes de la terapia de activación conductual es lo que actualmente tiene mejor efectividad para este tipo de casos. Y hay muchos que están enfocados a los adolescentes. De hecho, ahora yo estoy asumiendo que lo tienes, pero no sé si tienes ese curso. Y si no, con mucho gusto te puedo compartir a lo mejor un poco del material. No, no. Porque estoy pensando justamente en ese libro que es así, terapia de activación conductual para casos de depresión y me parece que hay una versión incluso para adolescentes, que digo, la otra es bastante tropicalizable, entonces algo de eso a lo mejor incluso como familia, o como mamá, lo podría, o sea, lo podrías ir platicando con ella o a lo mejor no sé si en la dinámica en la que está tú también vas con ella a algunas sesiones de psicoterapia, pero de todas formas, creo que el tomar de ahí elementos para que sean cosas más concretas, y a lo mejor sí, a ella le gusta, y para ustedes también el que vaya a platicar con el psicólogo, y lo quieren mantener, está perfecto, pero no, ay, ¿cómo decirlo? No dejar pasar a lo mejor las necesidades que pudiera estar teniendo. Entonces, bueno, no sé si eso que te digo te sirve de alguna manera. Siento que no mucho, pero a ver, dime si no puedo desarrollar un poquito, darte más información. Dando como ideas para cómo trabajar. Porque Ujú, digo, o sea, eh, no me he titulado de psicóloga porque no lo he ejercido, pero sí, solo me faltó el título, pero sí tengo todo el trabajo. Pero, pues con ella, digo, es mi hija, entonces no he querido trabajarlo como así, porque pues es mi hija, entonces quiero conservar esa parte de mamá. Y sí, sí hago algunas técnicas, he visto técnicas sobre eso para con ella. Y ujú, parte de lo que usted me está diciendo, pues sí, 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 me está como que abriendo ese camino. ujú. Sí, sí, lo entiendo, o sea, Porque entiendo que quieras como dejarlo en manos de es que creo, y a ver, tú me dices, sí, 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 ¿no? O sea, que a lo mejor estás como en ese punto medio, que claro, o sea, quieres estar en el papel de mamá y ayudarla y estar ahí como desde esta parte más familiar. Pero también el que hayas decidido estudiar psicología y el que a lo mejor busques materiales o estés en este tipo de formaciones, a lo mejor no necesariamente para tomarla como consultante, pero hay muchas intervenciones, al menos en la terapia breve, que se hacen a través de los papás, ¿no? Que de hecho con los chicos, o sea, con los adolescentes, con los niños, se suele hacer más un trabajo indirecto y que sí, que en la terapia breve hay un montón de cosas que perfectamente pueden ser autoaplicables o que las podemos hacer con nuestros hijos, pero súper respetable, de que a lo mejor digas, no, prefiero no, eh, no, o sea, como mantenerme en mi papel de mamá, que pues, está perfecto, pero si quisieras, ahí, o sea, te digo, esta otra, está como ahí la información y demás, para que a lo mejor veas como que pudiera o no aplicar para y sobre todo pensando, digo, que a lo mejor ahora como está más tiempo en casa y a lo mejor hay más convivencia, que a lo mejor hubiera cosas que digas, Pues sí, esto lo podemos hacer. Por ejemplo, ¿no? Dentro de las es un ejemplo de las que vienen en el curso de depresión, y perdón que ahora me estoy saliendo del tema de ansiedad, pero viene, por ejemplo, que es como una tarea muy clásica, que es la tarea de los elogios, ¿no? Y entonces donde la persona anota los elogios que alguien le dice, incluso de que si fue al Oxxo y detuvo la puerta y alguien le dice, ay, qué amable, gracias. Ah, amable, ¿no? Todos esos los hace. Y por ejemplo, esas son actividades y bueno, ya luego se trabaja, ¿no? Se ve cuáles, aunque no los crea, están y cuáles son las que se repiten, muy de medida de tendencia central, muy de clase de estadística, de la uni, así, pero
pero, por ejemplo, ese tipo de tareas, muchas veces, si la persona depende, a lo mejor no tiene tantos círculos sociales externos, por ejemplo, es una tarea que se suele hacer en casa y se suele hacer justamente como este tipo de dinámicas, y no nada más dirigidos a tu hija, por ejemplo. Por ejemplo, en mi casa. Así lo solemos hacer, ¿no? Se solemos como decir de que, a ver, papá, mamá, pato, o sea, mi hijo, ¿no? Y entonces empezamos como a decir de que, le quedó súper buena las lentejas. No, pues ayer mi hijo movió una caminadora y entonces estábamos sorprendidos de que está súper fuerte, tiene muchísima fuerza en las piernas. Y entonces, no que lo hagamos como una tarea de que vamos a sentarnos y vamos a decir un elogio de cada uno, pero sí, sí fue como, mi hijo siempre dice, mi papá se pasa de buena onda porque hizo tal cosa, ¿no? Porque viste qué padre dibujo. Entonces, ese tipo de, o sea, que no son como tal de que tarea psicoterapéutica, pero sí son intervenciones que normalmente, y creo que ya lo había dicho con Nisa hace ratito, fomentan interacciones positivas y entonces eso independientemente de las situaciones que se puedan estar atravesando, siempre vienen bien, ¿no? Entonces, bueno, yo o sea, te comparto así como didácticamente, este, y muchas gracias por haberlo abierto y por la confianza de este espacio. Pues muy bien, pues me dio muchísimo gusto verles este día, a unos que ya no había visto, a otros que sí, pero de nueva cuenta, el poder coincidir siempre es un gran gusto, el que me den la oportunidad de compartir con ustedes, de conversar, de que pues estemos aprendiendo en comunidad, eso a mí me gusta un montón. Y pues les agradezco muchísimo. Espero que si no han terminado el material puedan seguir avanzando. Y si ya lo terminaron, pues espero que haya sido de utilidad, que puedan aprovecharlo o para interés personal o para sus consultantes. Y que puedan aprovechar también los espacios que hay ahí para preguntas. Yo ahí les estoy contestando. Y pues nada, les agradezco mucho. Si es que nos vemos en otros espacios de otros de los siguientes cursos o de algo, pues me dará gusto verles. Y si no, pues les agradezco un montón que pues que se hayan hecho el espacio para conectarse y que pudiéramos compartir en este ratito. Entonces, que estén muy bien, que pasen una muy buena noche y más tardecito les comparto o sea, depende cuánto se tarde en procesar, más tardecito o a la brevedad posible les comparto la grabación por medio de el grupo de WhatsApp para que la tengan. Que estén muy bien. Chao. Besito. Bye. Gracias, gracias, maestra. Muchas Ya no le gracias a Buenas contesto noches. ustedes. Que estén muy Gracias, bien. y no maestra. Hasta luego. Gracias.